Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos las últimas novedades sobre las betas de iOS 17.6 y otros sistemas operativos de Apple. También os hablaremos de los planes de expansión de Apple Intelligence, su posible llegada a Vision Pro y por qué no lo veremos en el HomePod. Además os adelantaremos información sobre cómo Apple podría monetizar las funciones avanzadas de su asistente de inteligencia artificial en el futuro. Por otro lado os contaremos sobre las negociaciones de Apple con Google y otras empresas para integrar sus modelos de inteligencia artificial en los dispositivos de la manzana. En cuanto a los AirPods os revelaremos los planes de Apple para unos auriculares futuristas con cámaras integradas y sus posibles aplicaciones. También repasaremos las últimas filtraciones sobre los chips que llevarán los próximos iPhone 16 y cómo esto podría cambiar la estrategia de Apple. Y para terminar os contaremos sobre el sorprendente papel que tendrá un veterano de Apple en la junta directiva de OpenAI y lo que esto podría significar para la compañía. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias aquí en vuestro canal, La Manzana Mordida. En los próximos minutos vamos a repasar todos estos titulares, pero antes quiero dar las gracias a todos los suscriptores que semana a semana se van uniendo a nuestra Manzana Mordida Plus, que podéis visitar en lamanzanamordida.com. Esta semana han sido Luis y Antonio, así que muchísimas gracias a los dos que se van sumando a los más de 1000 suscriptores que formáis parte ya de esa increíble comunidad. Una comunidad exclusiva en Telegram y que además disfruta de beneficios extra como un podcast que publicamos cada semana, cursos, muy pronto se avecinan nuevos cursos a los que, añadiéndose a los que ya hay subidos en nuestra web, y también podréis participar en los regalos que hacemos cada mes. Precisamente la próxima semana vamos a regalar un Apple Watch Series 9 a uno de nuestros suscriptores. Por cierto, si os suscribís podréis escuchar un programón que se nos quedó la semana pasada hablando sobre toda esta polémica de Apple y la Unión Europea y cómo, Apple ha decidido no lanzar funciones como Apple Intelligence aquí. Y también este mismo viernes estamos publicando un nuevo episodio en el que vamos a recomendar herramientas de inteligencia artificial precisamente para poder suplir la ausencia de Apple Intelligence en nuestros dispositivos de Apple. Así que, insisto, si visitáis lamanzanamordida.com y os apuntáis, podréis disfrutar de todo esto y mucho más. Comenzamos nuestro recopilatorio de noticias hablando de software, ya que Apple liberó esta semana la segunda beta para desarrolladores de iOS 17.6 y no vino sola, también liberaron nuevas betas para prácticamente todos sus sistemas operativos, es decir, visionOS, watchOS, iPadOS, tvOS y macOS. Pero bueno, centrémonos en iOS 17.6, que normalmente suele ser la estrella del show. Y la gran novedad es una función llamada Catch Up en la aplicación de TV, la cual es bastante interesante para los que, por ejemplo, tienen el pase de temporada de la MLS. Imaginaos que llegáis tarde a ver un partido. Bueno, pues con esta función podréis ver los momentos más destacados del partido en curso y poneros al día en un pispás. Aparte de esto, parece que iOS 17.6 se centra más en mejorar la estabilidad y el rendimiento. No se han detectado otras características reseñables, algo lógico en parte porque se espera que esta sea la última gran actualización de iOS 17. No hay que olvidar que estamos a solo un par de meses del lanzamiento de iOS 18. Hablemos ahora de Apple Intelligence. Recordaréis que la semana pasada os conté que no llegará a Europa en 2024 por la ley de mercados digitales. Pues bien, ahora tenemos más información sobre sus planes de expansión. Según Mark Gurman de Bloomberg, Apple tiene la intención de llevar Apple Intelligence al Vision Pro. Al parecer, este dispositivo tiene suficiente memoria para manejar funciones como resúmenes de notificaciones, herramientas de escritura y una versión mejorada de Siri. Ahora bien, si sois usuarios de un Vision Pro no os emocionéis demasiado porque no será este año. El equipo de diseño de Apple tiene que, asegurarse de que todo se vea de lujo en un entorno de realidad mixta. Ya sabéis cómo son de perfeccionistas. Ahora bien, tengo una mala noticia para los fans del HomePod, porque parece que Apple no tiene planes de llevar Apple Intelligence a este dispositivo. La razón, pues resulta que Apple Intelligence necesita como mínimo 8 GB de memoria RAM y el pobre HomePod solo tiene 1 GB. Vamos, que se queda un poco corto. Pero no os desaniméis porque hay rumores de que Apple podría estar trabajando en un nuevo dispositivo robótico con pantalla que tendría Apple Intelligence como su característica principal. Ya en su día comentamos este rumor y parece que cada vez cobra más fuerza. Seguimos hablando de Apple Intelligence. Hace un momento hablaba de cómo Apple planeaba expandir este servicio. Pues bien, ahora tenemos más información y ojo porque esto se pone interesante. Resulta que Apple está considerando monetizar algunas de las funciones más avanzadas de Apple Intelligence en el futuro.
Sí, habéis oído bien. Aunque actualmente el servicio es gratuito para los usuarios de modelos top, como serían en este caso los iPhone 15 Pro o los iPad con chip M1 en adelante, parece que la compañía está pensando en un modelo de suscripción para características adicionales y colaboraciones con más socios de inteligencia artificial. Pero ojo, no os alarméis, no es que vayan a empezar a cobrar por todo de repente. La idea es que este modelo de suscripción podría seguir el ejemplo de iCloud Plus o incluso formar parte de él. Es decir, tendríamos un nivel básico gratuito y luego opciones premium para los que quieran más. Eso sí, por el momento no hay una fecha concreta para la introducción de estas funciones de pago. Apple probablemente esperará a que más usuarios tengan dispositivos compatibles con Apple Intelligence antes de lanzarse a la piscina de las suscripciones. Entiendo que Apple quiere jugar sus cartas con cuidado en este mundo de la inteligencia artificial. Por un lado, ofrecerá un servicio gratuito y potente, pero por otro ya está preparando el terreno para sacarle jugo económico en el futuro. En fin, ¿qué opináis? ¿Estaríais dispuestos a pagar por funciones avanzadas de IA en vuestro iPhone o preferís que todo siga siendo gratuito? En fin, dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y antes de dejar Apple Intelligence aparcado, os estaba comentando ahora mismo que uno de los planes de Apple es monetizar el servicio, así como colaborar con más socios en el futuro. Pues bien, Apple podría anunciar la integración de Google Gemini en Apple Intelligence este mismo año. Pero vamos por partes. Como ya sabéis, Apple anunció el mes pasado una colaboración con OpenAI para integrar ChatGPT en iOS 18 y macOS Sequoia. Sin embargo, parece que eso solo era el principio. Craig Federighi, el jefe de ingeniería de software de Apple, ya dejó caer en una entrevista que planeaban añadir soporte para más chatbots en el futuro. Y ahora sabemos que Google Gemini podría ser el siguiente en la lista. Lo curioso es que estos rumores sobre la integración de Gemini no son nuevos. De hecho, se venía hablando de esto incluso antes del anuncio oficial de Apple Intelligence. Pero, bueno, en la Worldwide Developers Conference luego finalmente solo vimos mención a ChatGPT. Y ojo, porque Apple no solo está en conversaciones con Google, también está en tratos con Anthropic, que es una startup especializada también en inteligencia artificial y que son los creadores de Claude, el que en mi opinión es el mayor competidor de ChatGPT, y bueno, sí, también, por si os lo estáis preguntando, Meta también intentó llegar a un acuerdo con Apple para integrar su chatbot, pero parece que Apple les dio calabazas, en parte porque no están del todo de acuerdo con las políticas de privacidad de Meta. Ya sabéis cómo es Apple con el tema de la privacidad y también ya sabéis cómo es Meta en este aspecto. Bueno, después de todo lo que os hemos contado sobre Apple Intelligence, ahora tenemos información sobre algo completamente diferente, pero igual de interesante, que son AirPods con cámaras. Según el famoso analista Ming-Chi Kuo, Apple tiene planes de comenzar la producción en masa de estos nuevos AirPods para 2026. Y no es una broma, estamos hablando de auriculares con una cámara infrarroja integrada similar a la que se usa en el módulo Face ID de los iPhone y iPad. Y muchos os preguntaréis, ¿para qué querríamos una cámara en nuestros AirPods? Y oye, es muy buena pregunta. Bueno, parece que Apple tiene grandes planes para estos dispositivos. La idea principal es que se integren con el Vision Pro y futuros dispositivos de realidad mixta de Apple. Imaginad esto, estáis viendo un vídeo con el Vision Pro y llevando estos nuevos AirPods. Si giráis la cabeza para mirar en una dirección específica, el sonido de esa dirección se enfatizaría mejorando la experiencia de audio espacial. Suena bastante futurista, ¿verdad? Pero eso no es todo. Ming-Chi Kuo también menciona que esta cámara infrarroja podría detectar cambios en la imagen del entorno, lo que potencialmente permitiría el control gestual en el aire. Es decir, podrías controlar vuestros AirPods con gestos con la mano, como si fueseis magos, ¿no? Por decirlo así. Y para los que os interesan los detalles técnicos, bueno, Foxconn será el proveedor principal de estas cámaras infrarrojas. Tienen planeado producir entre 18 y 20 millones de unidades al año, lo que equivale a unos 10 millones de pares de AirPods. Pero ojo, porque parece que Apple no se conforma solo con esto. Según Bloomberg, la compañía también está explorando otros dispositivos wearables, como serían gafas inteligentes al estilo de las Ray-Ban Meta. E incluso tampoco se descarta un anillo inteligente como el que va a presentar Samsung en pocos días. En fin, parece que el futuro de los wearables de Apple es muy emocionante. En fin, decidme qué opináis y si os veis usando unos AirPods con cámara o creéis que es demasiado. En fin, dejadme vuestras opiniones en los comentarios, que ya sabéis, me encanta leeros.
Y bueno, después de hablaros de los AirPods con cámaras, ahora tenemos información jugosa sobre los próximos iPhone 16. Según una filtración reciente, parece que Apple va a cambiar su estrategia con los chips de los iPhone. ¿Recordáis que en los últimos años los modelos base y los Pro llevaban chips diferentes? Pues bien, parece que eso va a cambiar con los iPhone 16. Resulta que un desarrollador ha encontrado en el código de Apple unos identificadores de modelo que sugieren que todos los iPhone 16 llevarán el mismo chip A18. Sí, habéis oído bien. Tanto los modelos estándar como los modelos Pro tendrían el mismo cerebro. Pero ojo, esto no significa que todos los iPhone 16 vayan a ser iguales. Ojo con eso. Apple es muy lista y claro, por supuesto podría usar diferentes versiones de la A18. Por ejemplo, podrían poner chips A18 con menos núcleos gráficos en los modelos base y guardar los modelos más potentes para los Pro. Incluso podrían llamarlos A18 y A18 Pro para diferenciarlos. ¿Y por qué este cambio? Bueno, pues aquí es donde entra en juego Apple Intelligence. Ahora mismo, como os decía al principio de este vídeo, solo los iPhone 15 Pro y Pro Max pueden usarlo, así que tiene sentido que Apple quiera que todos sus futuros iPhone puedan manejar estas funciones de inteligencia artificial. Y para cerrar este repaso a las noticias de Apple tenemos una bomba, chicos. Recordáis que, bueno, os he estado hablando durante todo este vídeo de Apple Intelligence y su integración con ChatGPT. Pues bien, ahora sabemos más detalles sobre este acuerdo y os aseguro que ojo, es interesante. Resulta que Phil Schiller, que es un veterano de Apple, que ahora es consejero y jefe de operaciones de la App Store, va a tener un papel importante en esta colaboración. Según Mark Gurman, Phil Schiller será observador en la junta directiva de OpenAI. Y diréis, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, pues que Phil Schiller podrá asistir a las reuniones de la junta de OpenAI, lo que le dará a Apple una visión privilegiada de lo que se cuece dentro de la empresa creadora de ChatGPT. Eso sí, no va a poder votar en las decisiones que se tomen para el futuro de la empresa, ya que eso queda reservado para directores con plenos poderes. Lo curioso es que Microsoft, que es el mayor inversor de OpenAI, tiene un papel similar. Es decir, que Apple va a tener casi el mismo nivel de acceso a OpenAI que el gigante de Redmond. Aunque ojo, Microsoft podrá excluir a Schiller de las reuniones donde se hablen de temas sensibles entre ellos y OpenAI. Ya sabéis, secretitos entre colegas. Y ya estaría todo, amigos. Espero que este recopilatorio de noticias os haya gustado. Ya sabéis que, si es así, podéis dejar vuestro me gusta. También os dejamos enlaces de interés en la descripción. Y por mi parte, nada más. Os deseo un feliz fin de semana y nos vemos la próxima con más contenidos porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!